la verdadera historia y los secretos de Colonia Dignidad. Ya conoceremos el perfil de Paul Schaeffer, por supuesto, pero antes queremos entender, Marcelo Araya, ¿cómo nace todo esto? ¿Cómo empieza Colonia Dignidad? ¿Cómo se origina esta sociedad benefactora? Lo digo entre comillas, porque de esta forma se instala cerca de Parral este verdadero enclave alemán, donde entiendo solo se hablaba alemán y el contacto con el exterior era prácticamente nulo. Yo entré el año 83, haciendo amistad, porque fui a la Feria Internacional de Talca, la FITAL, que existía en ese tiempo, y encontré una carpa preciosa. Había que reconocer un poco cómo planteaba el colega ahí de que efectivamente tenían cosas maravillosas que tú te impactabas, y además que tú uno tiene el antecedente de la cosa alemana como la perfecta, la admirable, y uno siempre está pensando, bueno, y los alemanes de la Colonia Dignidad pudieron venir porque uno recuerda lo que se hizo en las regiones de la 9ª y 10ª regiones. Entonces esos alemanes pero que sí se integraron, en este caso no fue así. Y más o menos se plantea en la historia que esto es un efecto de la posguerra, donde surgen muchos pastores y salen a predicar a las calles, un mundo más bien protestante por sobre la idea de algo católico. Y Paul Schaeffer, un enfermero que tiene una herida no producto de la guerra, sino que porque se enterró un lápiz cuando niño, sale también en este acto de prédica y se junta a otros pastores, para que vamos a ir al detalle, y generan la misión social privada, en la traducción al español, en Siegburg, esta localidad que está cerca de Bonn, y empiezan a reunir niños, a agrupar niños y también a otra gente que está necesitada espiritualmente en el supuesto. Y así es un producto de la posguerra, de seres enfermos, donde uno somete al otro. Curiosamente, había entre los integrantes un señor Hermann Schmidt, que alcancé a conocer, murió en el tiempo, pero que alcancé a entrevistar, un ex coronel de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana. No todo lo militar tenía que ser nazi, pero parece que algunas cosas se iban asociando, y con él hizo una sociedad junto a otro señor, Hugo Barr, y otros personajes, y generan esta misión social privada que, como comenté anteriormente, al final, por Schaeffer, siempre en función de él, está la motivación de trasladarse a algún lugar, y encuentran este país lejano, distante, al sur del mundo, que se llama Chile, y encuentran allí en la cercanía de Parral. La historia tiene mucho más detalle, pero en la cercanía de Parral, estas tierras que la explotaban antes colonos italianos, que no funcionaron bien y que estos alemanes lo transforman en un vergel. Hernán, ¿por qué Chile? Toma un poco el hilo narrativo de lo que nos está exponiendo Marcelo Araya. ¿Por qué Chile? ¿Por qué tan distante Alemania? ¿Qué pasaba en esta parte de Sudamérica que era atractivo para estos colonos? Eso como primera pregunta. ¿Y quién le da la personalidad jurídica a Colonia Dignidad? Creo que hay algún acontecimiento histórico relacionado, que es el terremoto de Chillán. Ellos lo utilizan como una estrategia para conseguir el apoyo diplomático. Esa es una gran vergüenza también, que siendo una organización cuyo líder estaba siendo buscado intensamente por la policía, que fracasa en la búsqueda de Paul Schaeffer, que tenía orden de captura por la Fiscalía de Bonn, la Fiscalía en Alemania, organizan el traslado a un país distante. Se dice que Paul Schaeffer quería Argentina, pero sus contactos y la maquinaria que él ya tenía instalada operó para conseguir que ese destino fuera Chile. Y les dijo, es un país de leche y miel, como un paraíso prometido, un lugar para estos adeptos y seguidores, pero que la historia demostró que era de sangre y hiel, porque eso te lo quiero decir también, que los niños eran obligados a trabajar desde muy temprana edad y golpeados si no lograban el objetivo que se les imponía. Cuando un senador dijo aquí que ese vergel era admirable y que había que dejar a estos colonos vivir como ellos querían vivir, comete dos errores. Primero, que no fue construido este vergel con trabajo voluntario, sino que con trabajo forzado, esclavo, como los que no se conocen en el mundo. Lisa y llanamente hablamos de esclavitud, de explotación. Sin duda alguna, una esclavitud que no tiene comparación, porque estos esclavos, estos niños que tenían que trabajar, no tenían descanso, no tenían posibilidad de familia, no tenían un abrigo afectivo ni tampoco material. Y además tenían una cárcel que hoy día ni siquiera imaginable por un guionista de una película de horror, porque estaba cercada
y los propios colonos construyeron estas cercas con las púas hacia adentro para evitar su propia salida, también tenía barreras naturales, la cordillera, el río Perquelauquén, y también lo que yo he denominado como la cárcel química, porque estaban drogados, maltratados y drogados. Cada uno de ellos recibió siempre una dosis de psicofármaco para mantenerlos al límite de la conciencia y de la capacidad física para resistir, para rebelarse y para fugarse. Y eso está dicho incluso por una de las personas importantes dentro de la secta, una mujer, la doctora Gisela Sigual o Gisela Grulke. Ella dice: les dábamos drogas para que solo pensaran en trabajar y nada más que en trabajar y no se pudieran fugar. Y si se fugaban, para que los que perseguían a los fugitivos como Erwin Feige, como Peter Schmidt y el grupo de seguridad de la colonia, los pudieran rápidamente alcanzar y recapturar. Tu pregunta es ¿por qué Chile? Bueno, porque tuvieron la oportunidad, y esta mentira histórica, porque jamás atendieron a ningún niño huérfano del terremoto de Chillán en la década del 60. A ver, eso es muy interesante, Cristóbal. Históricamente, pongamos un poquito en contexto ese hecho coyuntural, ¿no? El terremoto de Chillán, que termina siendo... Que es Valdivia, no es Chillán. Es terremoto de Valdivia. El terremoto de Chillán en el 39. Son cosas estamos distintas. hablando del terremoto de Valdivia. De 60, el maremoto, el maremoto, sí, son 1960. cosas distintas, el desborde del Panguipulli, A ver, bueno, etcétera. entonces, expliquemos bien. Lo que no, mira, a ver. Expliquemos bien el contexto de ese movimiento telúrico yo en creo- torno a la estrategia de los alemanes para llegar a Chile. Mira, yo quiero agregar algo a lo que decía don Hernán, que tiene que ver también por qué Sudamérica. Sudamérica es el paraíso de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno Juan Domingo Perón le abrió las puertas de Argentina a los nazis, lo mismo el régimen brasileño de Vargas, de Dutra, etcétera, porque, bueno, Walter Rauff, que estuvo viviendo en Chile mucho tiempo, amiguito de Colonia de Dignidad, que cuando vino Simon Wiesenthal y se entrevistó con Allende para decirle: oiga, ¿sabe qué? Necesito que lo suelde. Allende responde porque él quería entregarle a Rauff. Lo que pasa es que le dice: sí, pero el problema es que los tribunales, esto ya llegó hasta la Corte Suprema y la extradición no puede seguir adelante. Joseph Mengele estuvo viviendo y murió en Brasil el año 79. Adolf Eichmann lo secuestraron el Mossad desde Buenos Aires el año 60, si no me equivoco, y así un montón de... había un rumor, que yo creo que no está confirmado, de que una de las cosas por las cuales Schaeffer se viene acá es porque lo ayuda Odessa. Odessa era la organización de ayuda de los ex miembros de las SS, ¿ya? Y Schaeffer construyó toda una cuestión alrededor de él, que había sido oficial, que había pertenecido a la SS, pero como bien decía Rodrigo, era un camillero que había trabajado en Francia durante los 2 últimos años de la guerra, y lo más cercano que estuvo el partido nazi fue miembro de la juventud hitleriana nomás, que era obligatorio a todo joven, por si acaso. El 47, Schaeffer se pone con un campamento de niños, así como de verano, ¿verdad? Donde ya su sadismo era claro. Y luego la formación de esta sociedad benefactora en Alemania, y luego el arranque a Chile, tienen que ver precisamente en parte con el engatusamiento al gobierno de Jorge Alessandri, y precisamente esta imagen benefactora con la buena imagen que tenían los alemanes en lo que había sido la historia de Chile, pero al mismo tiempo también el desastre que se había formado en la zona sur de Chile. El terremoto de Valdivia es destructivo no solamente en Valdivia, sino que hacia el norte también. Ahí hay un núcleo industrial que desaparece. Entonces, la laboriosidad histórica de los alemanes iba a arreglar aquellas tierras incultas que dejaron los italianos botados, etcétera. Esa era la imagen. Además, bien lo mencionaba... creo que lo conversábamos fuera de cámara y también salió la nota. Parral es una zona deprimida económicamente. Lo es ahora, lo fue hace 50 años atrás, por diversos factores. El Hospital de Dignidad, como bien señalado, no era un hospital benéfico, tanto así que se utilizó como un mecanismo para secuestrar niños, para dárselo a la familia de los alemanes colonos que, vuelvo a repetir, estaban alienados. Nuevamente, esta es la lógica de la secta, gente que no sabía cómo reproducirse porque no tenían idea. La escuela de Dignidad se pasaba biología, pero no se pasaba reproducción. Entonces los niños llegaban, no sabían de dónde venían.
los niños. Entonces es todo un tema de control, ¿no? De control, de imagen, pero al mismo tiempo también de un soborno suave, de esta idea de por qué de repente hay niño tras niño tras niño que con la misma firma del mismo oficial del registro civil aparecen adoptados. Lo mismo parecía con las autoridades de los distintos gobiernos que recibían regalos de parte de Dignidad, etcétera, como una muestra del trabajo fenomenal que hacían. Pero es una aldea de cartón, ¿me entendés? Eso no era así. Pero aquí hay una imagen de marqueteo, por un lado, pero también de una cuestión extremadamente horrible, insidiosa, y que yo creo que ninguno de los que estamos acá presentes tiene palabras suficientes para poder describirlo. Claudio.